Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Sí resolvieron sus tareas, ¿verdad? La mayoría. Ya hasta les calificó. De hecho, qué bueno y pues los felicito los que entregaron a tiempo. Hubo quienes no entregaron a tiempo y bueno, siempre hay al inicio del semestre, pues gente que se va integrando y que no le da tiempo de resolverlo. Pero pues qué bueno que los demás sí entregaron a tiempo. Hoy vamos a tener una sesión interesante en el aspecto de, pues, cómo calcular algunas cosas. Fíjense que hemos descuidado hasta ahorita un poco la parte teórica, pero pues va a ser interesante ahora, pues que veamos unos ejemplitos muy didácticos, ¿no? De cómo resolver ciertos ejercicios que eh, pueden ser objeto de preguntas de examen, ¿no? Entonces, hay que estar habilitados también en esa parte, no descuidar no descuidar, por cierto, la parte del cálculo, ¿no? Entonces, por eso me traje hoy pues una pequeña presentación de 3 temas. El primero que vamos a ver es cómo resolver ciertas cuestiones de cómo evaluar, por ejemplo, la temperatura a la que se halla una mina. Entonces, es algo interesante el tema porque, pues créanme que en la aplicación de la ingeniería, normalmente tenemos que estar habilitados pues a todo tipo de escenarios, ¿no? Entre ellos, pues tenemos que resolver problemas. ¿Con base en qué? Pues en algunas expresiones numéricas, ¿no? Algunas ecuaciones incluso, o en otros casos, pues algunas igualdades, algo que han descubierto diferentes autores. Desde luego esto no es de mi autoría, pero pues sí tenemos que verlo como parte complementaria, porque se acuerdan que vimos la estructura interna de la Tierra, que pues está integrada en una serie de capas. Ya ustedes desarrollaron sus trabajos correspondientes a este tema y en el cual pues ya vimos todos, ya nos entendemos todos en un lenguaje aquí de geología, que bueno, el planeta Tierra está conformado por diferentes capas de mayor densidad de acuerdo a su profundidad. Iniciamos con una primera capa que se llama litosfera y que bueno, pues esta litosfera pues realmente eh, tiene las características de ser un material muy ligero, por eso está hasta la superficie. Nosotros vivimos en la corteza continental, pero también hay otra corteza del lado de los océanos, que bueno, esta es de naturaleza un poquito más densa. Acuérdense que vimos que Cial, las siglas Cial, pues son para sílice aluminio, que sería la parte de la composición de la corteza continental. Pero del lado de los océanos tenemos CIMA, que es las siglas de sílice y magnesio, y también algo de fierro, ¿no? Entonces, la corteza continental tiene una composición esencialmente más ligera que la oceánica, que está conformada por silicatos de magnesio y fierro. Y luego más adentro tenemos ya una capa de baja velocidad, donde las ondas sísmicas pues realmente sufren un freno, así como que disminuyen su velocidad, debido a que hay una astenosfera, que es la capa correspondiente al manto superior, y que bueno, debajo de la litosfera pues viene esta astenosfera, es una capa
pues de comportamiento un poquito plástico, ¿verdad? Es una capa débil y blanda, de acuerdo a lo que ustedes leyeron. También luego tenemos lo que es todo el manto, rico en sulfuros y silicatos de fierro y magnesio. Y ya por último tenemos las dos últimas capas que están hasta el centro de la Tierra, que son la del núcleo exterior líquido, enriquecido en elementos como el níquel, el fierro y el cobalto, y que este está circulando alrededor del núcleo interior sólido. Y por esta circunstancia, pues se produce lo que es el campo magnético de la Tierra. Entonces, vamos a ver a lo largo de esta charla, pues esta pequeña presentación que tiene que ver con lo que se conoce como gradiente geotérmico. Y esta es una consecuencia del calor interno de la Tierra, ¿sí? El calor va aumentando gradualmente a medida que nos vamos internando, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra. Entonces, insisto, esta pequeña presentación, pues es parte complementaria al tema de las capas de la Tierra y pues nos va a dar la posibilidad de calcular este gradiente geotérmico. Bueno, entonces, entrando de lleno al tema, ¿qué es un gradiente geotérmico? Ustedes se preguntarán. Y pues la respuesta tiene que ver con este dibujo esquemático. ¿Se acuerdan que vimos que lo que alimenta a los volcanes pues es el magma, ¿no? ¿Y por qué surge este magma? Muchos se preguntarán. Ah, bueno, pues la respuesta está en que los magmas se producen por la fusión parcial de las rocas, ¿verdad? Así que los magmas son en realidad rocas fundidas que salen expelidas a través de una chimenea volcánica y generan toda una cadena de volcanes, ¿no? Tanto en la superficie de la Tierra como en el interior de los océanos. Y este calor pues viene derivado de ¿qué? Diríamos derivado del gran calor que está en el centro de la Tierra, que está a unos 6.000 grados centígrados. Entonces, toda esta contribución del calor pues realmente tiene todo un efecto en la dinámica terrestre, desde la producción de nueva corteza, así como la expansión de los fondos oceánicos y con ello la deriva continental. Entonces, ¿qué es el gradiente geotérmico? Pues es la variación de la temperatura con respecto a la profundidad. Así de sencillo es esto. Si se les preguntara, ¿no? ¿Qué es el gradiente geotérmico? La variación de la temperatura con respecto a la profundidad. Y bueno, ¿habrá alguna expresión para calcular el gradiente geotérmico? Pues es algo que se preguntaron muchos científicos. Y aquí le preguntamos al doctor Einstein, ¿no? ¿Habrá alguna fórmula o alguna expresión que nos permita calcular el gradiente geotérmico? Pues la respuesta es que sí, y que aquí está la llamada expresión, ¿no? Del gradiente geotérmico, que es igual a 3 grados centígrados cada 100 metros. Así de sencillo. Entonces, realmente con esta expresión vamos a poder calcular algunos ejemplos prácticos. Bueno, el gradiente geotérmico entonces varía entre 2.5 a 3 grados centígrados cada 100 metros. Nosotros nos estandarizamos con el valor de 3 grados centígrados cada 100 metros. Y vamos a ver que este gradiente pues se midió en diferentes partes del mundo, lo cual pues da la certeza de que este valor numérico es muy cercano a la realidad, ¿no? De hecho, es el que se estandariza para todo el orbe terrestre. Pensar que la variación más o menos lineal en los primeros metros de la corteza e incluso un poquito más abajo, pues es esa variación de 3 grados centígrados cada 100 metros. Bueno, aquí tengo el esquema de la tectónica de placas que ya vimos en su oportunidad y que bueno, es un poco dándole otra oportunidad a que entendamos este proceso. Abajo de estas diferentes capas que están en este esquema, pues está el centro eh, de la Tierra que está a una temperatura cercana a 6.000 grados centígrados.
y que produce toda esta dinámica terrestre, derivado del flujo, el ascenso del flujo de calor en las llamadas dorsales oceánicas. Y es donde se construye la nueva corteza y donde se expanden los océanos, ¿verdad? Por la aparición de esta nueva corteza continuamente. Pero en algún lugar se tenía que destruir la corteza recién creada y esos lugares se conocen como las fosas tectónicas, que es el lugar donde tiene pues la aparición de la zona de subducción. A esa zona de subducción se le conoce como el engullimiento de la corteza oceánica debajo de la corteza continental. Y entonces a ambos lados de la figura tengo dos esquemas representativos. Uno que dice Rift Valley continental, que es la expresión de la siguiente célula convectiva que está subiendo todos los magmas que se producen por la fusión parcial de esta nueva corteza oceánica que se está subduciendo, se funde en la astenosfera y da lugar a la aparición de nuevos magmas que alimentan vulcanismo activo en la parte continental. Pero vean que del esquema en el lado izquierdo también tengo la misma expresión, es decir, la subducción que genera vulcanismo submarino y que incluso forma arcos de islas. Bueno, ¿cómo calcular un gradiente geotérmico? ¿Qué es lo que necesitaríamos para calcularlo? Pues primero, hay que conocer la temperatura media en superficie. ¿Qué quiero decir con esto? Pues la temperatura a la que estamos acostumbrados a nuestras cosas en el ambiente, ¿no? En el medio ambiente. Así que, por ejemplo, si tratáramos de calcular el gradiente geotérmico, no sé, para la Ciudad de México, pues pensaríamos en darle la temperatura más o menos de superficie en la Ciudad de México, pues es de unos 20, 24 grados centígrados, ¿no? Pensemos en eso. Entonces, este sería el primer requisito para calcular un gradiente geotérmico. Primero, conocer la temperatura media en superficie. Luego, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que hay que conocer la profundidad de la zona que nos interesa, ¿sí? Por ejemplo, el caso de una mina o el caso de un pozo, ¿verdad? Que no sé, que en obras mineras pues nos interesa saber como de cuánto va a ser la temperatura ahí abajo para estimar y tener los procedimientos pues de ventilación, ¿verdad? Adecuados, porque si no, pues ahí abajo el personal se nos va a morir de deshidratación, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con ingeniería, ¿sí? Entonces, para calcular un gradiente geotérmico, pues necesitamos forzosamente conocer la temperatura media en superficie, también la profundidad de la zona que nos interesa calcular su temperatura, y tercero, evaluar con la expresión del gradiente geotérmico, que es igual a delta T igual a 3 grados centígrados cada 100 metros. Luego, sumar la temperatura de superficie a la obtenida con este gradiente geotérmico. Así que, pues yo realicé una serie de videos caseros en mi canal de YouTube. Entonces, por favor, les pediría que terminando la sesión y en sus casas ya para hacer una tarea, voy a dejar 3 trabajos complementarios, ¿sí? Son ejercicios de cálculo, esa es la parte práctica, para no estar viendo pura teoría. Y en donde pretendo dejar a ustedes 3 ejercicios muy ilustrativos sobre esto. Entonces, el primero que van a ver es el video que tengo en el canal que se llama Cálculo de temperatura con gradiente geotérmico, ¿vale? Y ahí les voy a dejar un problemita para que lo resuelvan en su casa, ¿vale? Bueno, el otro tema que quiero compartir y que, bueno, es igualmente ilustrativo de esto, es otro, pero este ya tiene más que ver con la sismicidad. ¿Se acuerdan que pues nosotros vimos un ejemplo más o menos de la sismicidad que prevalece en la Ciudad de México?
¿Se acuerdan que vimos ese tema el viernes? Bueno, lo que tenemos que hacer hoy es, con base en lo que ya conocemos de teoría, ahora entrarle al cálculo. Entonces me interesa que entremos a este video. Es un video también muy corto y que está en el canal de YouTube. Pero pues es la parte práctica, ¿no? Que hasta el momento pues no habíamos nosotros visto. Y bueno, este se llama el método de cálculo de la distancia epicentral. Miren, aquí de la figurita pues se ve que hubo un evento sísmico y pues ahí se registra en diferentes estaciones sismológicas, ¿no? Tal es el caso de las ubicadas muy cerca de la trinchera, de ahí en el Pacífico, pero muchas de las estaciones también están repartidas a lo largo de nuestro territorio. Entonces, este método nos va a servir exactamente para calcular la distancia de un epicentro. Entonces, ¿qué es la distancia epicentral? Muchos de ustedes pues, se van a preguntar, ¿qué cosa es eso, no? A pesar de que a lo mejor algunos intuitivamente ya tienen el concepto de que el epicentro pues, es el lugar en la superficie donde ocurrió un evento sísmico, pero pues no sabemos qué es la distancia epicentral, ¿no? Entonces, esta distancia epicentral es la distancia a la que se registró un evento sísmico a partir del epicentro, porque a lo mejor nosotros estamos ubicados fuera del epicentro, en una área pues lejana al epicentro. Entonces necesitamos, desde el punto de vista de la sismología y de la ingeniería, pues siempre es bueno conocer este tipo de cálculo para, pues sobre todo habilitarnos, ¿no? En nuestras facilidades para resolver algún ejercicio. Y ese es lo que nos trae aquí, ¿no? Entonces, el lugar donde se produjo el evento sísmico en realidad recibe el nombre de foco o hipocentro, que está a la profundidad. Donde está la estrellita, ahí ocurrió el evento sísmico en realidad. Lo que nosotros conocemos como epicentro, pues es la proyección de ese punto hacia la superficie, en línea recta, ¿verdad? Y entonces este lugar corresponde al epicentro. Es una proyección en realidad en la superficie del foco o hipocentro. Y a partir de allí, de este foco o hipocentro, se genera un patrón de ondas elásticas en todas direcciones. ¿Qué necesitamos nosotros para evaluar la distancia epicentral? Será una pregunta que se formulan todos, ¿no? Pues lo primero que vamos a necesitar es la velocidad de la onda sísmica P, llamada P, que es una onda sísmica primaria. Es la primera en registrarse en las estaciones sismológicas. Por eso es que al tener la mayor velocidad, pues llega de una forma oportuna en primer lugar. Por eso se le conoce como onda sísmica P. Posteriormente a ese patrón de ondas, llegan a las estaciones sismológicas las ondas sísmicas S, secundarias. Entonces, la velocidad consecuentemente de estas ondas sísmicas secundarias es ligeramente menor. De ahí que entonces también vamos a tener un tiempo de retraso entre estas dos series de ondas sísmicas. Y con estos tres elementos, créanme que es posible calcular la conocida, bueno, la incógnita distancia epicentral en este caso. Y va a ser algo, pues un ejercicio bastante sencillo, pero que pues va a contar, ¿no? Para su evaluación final y además los va a habilitar en el manejo de esto para cuando celebremos el primer examen parcial. Entonces, expresión para evaluar la distancia epicentral. Vean, aquí ya se las damos de lleno así. D, que es distancia epicentral, es igual a ¿qué? Al delta T que corresponde al tiempo de retraso de las ondas sísmicas, ¿sí?
Y entre paréntesis tengo BP por BS, que corresponde al producto de las velocidades de las ondas sísmicas P y S. Y esto dividido entre, ¿sí?, la diferencia de velocidades de las ondas sísmicas P y S. Espero que no tengan ningún problema para entender esta sencilla expresión. Espero que les va a permitir a ustedes calcular sin problema alguno esta distancia epicentral. Bueno, el ejemplo que vamos a poner aquí para la clase, y espero que todos me sigan, que lo vayan anotando por ahí en una libretita, en fin, pues es la expresión, ¿verdad? Primero la expresión con la que vamos a poder evaluar esta distancia epicentral y los datos que requerimos son estos. Aquí tengo velocidad de la onda sísmica P igual a ¿qué? A 11.5 kilómetros por segundo. Luego necesitamos también la velocidad de la onda sísmica S, que la tenemos igual aquí a 6.5 kilómetros por segundo. Luego tenemos el tiempo de retraso, el llamado delta T, ¿sí?, que nos lo dan como dato. Y aquí nos mencionan que el tiempo de retraso entre esos patrones de ondas se registró en 1 hora 30 segundos. ¿Sí? De aquí entonces ya tenemos lo esencial para poder calcular. Sin embargo, antes de hacer el cálculo, como vemos que todo está en segundos, nos conviene pasar esa hora que tenemos en tiempo de retraso, 1 hora 30 segundos, nos conviene convertir todo ese tiempo a segundos para que entonces las unidades sean consistentes. Así que 1 hora es igual a 60 segundos. ¿De acuerdo? Más, No digo, es una hora sí, de... perdón. Es Aquí un hay segundo. sí. Hay una pequeña confusión. Es pasarlo a minutos, ¿vale? Entonces, los minutos son 60 minutos, ¿verdad? Y eso convertirlo a segundos, ¿vale? Entonces, tendríamos que sacar un total del tiempo en segundos. Obviamente, aquí hay una ligera imprecisión, bueno, una gran imprecisión, pero bueno, sacando todo esto para poderlo convertir a segundos, ¿sí?, que todo quede en segundos y podamos hacer las cancelaciones, pues nos conviene pasarlo todo el tiempo a segundos, ¿vale? De hecho, Quedaría 3600, ¿no? sí, de hecho lo que estoy viendo es que la equivocación que tuve es, el tiempo de retraso no es 1 hora 30 segundos, sino 1 minuto 30 segundos, para que me den 90 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Entonces, disculpen ese error de 1 hora. Realmente es 1 minuto, ¿vale? Ahí se me fue. Entonces, ese 1 minuto 30 segundos da un total de 90 segundos. Ahora sí vamos bien, ¿verdad? Bueno, utilizando entonces la expresión para calcular esta distancia epicentral, vemos que sustituyendo datos, entonces tenemos D, que es igual al tiempo de retraso en segundos, 90 segundos, que multiplica al producto de 11.5 por 6.5, que es el producto de las velocidades de ondas sísmicas P y S. Y dividido entre, ¿verdad?, la diferencia entre las velocidades correspondientes. 11.5 menos 6.5 kilómetros por segundo. Y entonces ya estamos ahora en condiciones de calcularlo, ¿sí? Y entonces 90 segundos que multiplica a 74.75 kilómetros por segundo, dividido entre la diferencia de 11.5 menos 6.5, que es igual a 5 kilómetros por segundo, perdón.
Y haciendo ya las operaciones nos queda un total de 1,345 kilómetros, ¿vale? Entonces, un ejemplito como este está en las tareas que asigné para entrega, eh, del día de mañana hasta antes de las 12 de la madrugada, ¿no? Entonces, miren, el hecho de que yo ponga tareas así es dando chance a que la entreguen para primera hora que ya estemos el miércoles. Es decir, lo que pretendo es que la resuelvan entre hoy y mañana, todo el día de mañana. Entonces, los entregables serían, suponiendo sin conceder que yo la dejo, ¿verdad? Presencialmente la dejo con ustedes cuando termina la la hora y media de curso presencial, pues nos veríamos en la siguiente, ¿verdad? La siguiente clase y ya me entregarían ustedes su tarea. Entonces, eso es lo que pretendo, pero no dar oportunidad que sea hasta el miércoles, sino más bien que sea entre hoy y mañana todo el día tienen para resolverlo, que además son ejemplitos muy sencillos, ¿no? Entonces, para más información, en caso de que esto no les haya quedado muy claro, pues tengo el video rápido ahí en Geologizando con Ingeniero Miguel, donde tengo el cálculo de la distancia epicentral. Bueno, lo otro que quiero compartir ahora con ustedes ya es para para entrar a otro tema, que es, vamos a ver este otro, por último, el llamado método, es un llamado método de Oldham, que también es parte del tema de sismicidad, porque como les digo, hasta el momento hemos estado viendo pura teoría, pero ahora pues nos toca ver un poco de práctica, ¿no? Entonces, por eso es que quiero que vean esta información. Y de todas maneras, esto viene en los videos de YouTube, por si no hubiera quedado claro, pero desde luego garantizo que aún en esta pequeña sesión de presentación, yo me imagino que todos, sin lugar a dudas, entienden este tema. Bueno, vamos a entrar a este llamado método de Oldham para calcular la profundidad de un foco sísmico. Entonces, ¿qué es el método de Oldham? Se preguntarán todos, ¿verdad? ¿Quién es ese señor o qué? ¿Por qué tenemos que ver este tema, no? Bueno, este autor en realidad eh, idealizó o formuló un método para que nosotros podamos evaluar la profundidad de un foco sísmico. Entonces, esto en sismología, desde luego, pues es algo que hacen todos los días. Y aquí entonces este autor pues nos dejó ese legado, ¿no? De poder calcular la profundidad de un foco sísmico. Entonces, nuevamente aquí la figura para los que todavía no nos queda muy claro, ¿no? Es una figura ilustrativa, un bloque, ¿sí? Donde se ilustra en la superficie pues, una ciudad. Imagínense la Ciudad de México. Uh-huh. Y en el interior, vean que ahí hay es un punto de color rojo, ¿verdad? Y ese punto corresponde al llamado hipocentro, ¿sí? También llamado foco sísmico. Entonces vean que a partir de él se genera un patrón de ondas elásticas concéntricas y en todas direcciones, ¿vale? Y además ahí tiene un patrón como circular de ondas, ¿no? Que en realidad ya visto en 3D, en el X, Y y Z, pues sería un patrón esférico, ¿verdad? De ondas. Es como una especie de onda expansiva, ¿vale? A partir de ese llamado hipocentro. Y vean que en la superficie, arriba inmediatamente de ese punto rojo, tengo un punto localizado en superficie que dice epicentro. Entonces, nuevamente aquí para insistir en el tema, por aquello de que no
no entendamos bien el concepto de lo que es un foco sísmico o hipocentro y lo que es un epicentro. Bueno, yo creo que con esta figura, más que todo, pues ya nos damos a entender, ¿no? Bueno, yo aquí también hice el intento de generar mi propia figura, así como si la hubiera hecho en un 3D, pero como con acrílico, ¿no? O sea, traté de hacer esa alusión, ¿no? A un modelito como en acrílico, ¿no? Entonces vean que ahí igual tengo una rebanada, ¿no? De la superficie y una cuña en donde presento en la parte central ahí como, se ve como una explosión. Es el lugar donde ocurre el evento del rompimiento de las rocas, que se le conoce como foco sísmico. Y inmediatamente arriba de ese lugar del foco sísmico, en la superficie de este bloque en acrílico, pues metí el epicentro, ¿no? Y a partir de ese evento sísmico, vean que se genera un patrón de ondas elásticas, que yo aquí en vez de circular lo puse elipsoidal, ¿no? O sea, y entonces ese patrón pues se repite n veces hasta que la onda se va atenuando. Es como la analogía de cuando uno va a un lago y avienta una roca, ¿no? Ahí al centro del lago. ¿Qué generas? Pues un patrón de ondas en la superficie del laguito. Pues lo mismo hagan de cuenta, es una analogía burda, pero sirve, ¿no? Luego, ese punto del epicentro, pues correspondería a una estación sismológica M, imagínense ustedes. Y en el otro extremo, ya donde la energía pues, se va atenuando, correspondería con un punto igual, una estación sismológica ubicada a la distancia de sigla N, ¿vale? M de mamá y N de niño, ¿no? Entonces tengo dos estaciones sismológicas suficientemente distantes una de la otra como para calcular la profundidad de este foco sísmico. Entonces me genera, si se dan cuenta, un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, así se le conoce, ¿no? Un triángulo rectángulo. Bueno, entonces, en realidad, Oldham lo que hizo fue, pues, hacer un análisis sísmico desde el punto de vista de la geometría. Entonces dijo, bueno, si puedo construir ese triángulo en dos de cuyos vértices tengo a la estación sismológica M y a la distancia epicentral D tengo una estación llamada N, y si además lo que no conozco obviamente es esa H, que es la profundidad del foco. Vean que el triángulo está conformado por tres vértices, ¿no? La estación M, la estación N y a la profundidad tengo F. Con estos tres se me forma también la hipotenusa de este triángulo, que es R, ¿sí? Y la D, que está en la parte superior, esa sí la conozco como dato. Es una distancia epicentral entre las estaciones sismológicas M y N. Y además se me forma este ángulo teta ahí en esa parte del triángulo, ¿vale? Entonces, con un tratamiento geométrico, Oldham lo que pudo llegar a determinar, pues fue precisamente su célebre expresión con la que se podía determinar esa famosa H, la, la profundidad del foco H, que es igual a la distancia epicentral D por la tangente del ángulo teta. Entonces, él realizó este análisis sísmico más o menos como sigue. Acuérdense de sus sesiones de trigonometría, que el seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿sí? Y esto lo idealizó así: el seno cuadrado de teta por h cuadrada entre r cuadrada es igual a k.
Y entonces hizo él, por la ley del inverso del cuadrado, la notación de n entre m es igual a h cuadrada entre r cuadrada, y esto a su vez es igual al seno cuadrado de teta, ¿sí? De ahí que entonces él determinó que el seno de teta es igual a la raíz de k, ¿sí? Y teta entonces sería el seno inverso de la raíz cuadrada de k. Desde luego, esto si gustan irlo anotando en sus cuadernos o en sus libretas, ¿sí? O donde puedan en su teléfono. Aunque esto no es motivo de examen, pues más bien es motivo de un poquito del análisis que realizó Oldham para llegar a su expresión. En realidad a mí lo que me interesa es que se habiliten en la solución de ejercicios. Esa es mi intención. Es decir, el análisis sísmico, si no lo pueden copiar o si no, vaya, no les dio tiempo de esto, lo que me interesa más que todo es habilitarlos, ¿sí? En el manejo de estas expresiones y que puedan solucionar ejercicios, ¿vale? Digo, tampoco es la intención de darles recetas de cocina, ¿no? Pero sí habilitarlos con ejemplos de cálculo, ¿no? Que es a lo que realmente el ingeniero civil y todos los ingenieros pues tendemos, ¿no? Bueno, la clasificación de sismos, porque ya una vez que determináramos esa llamada profundidad H, que es la profundidad del foco, nos va a dar cierto número de kilómetros. Entonces tenemos que ver una clasificación de sismos de acuerdo a la profundidad. Entonces, esta clasificación es que hay sismos normales cuya profundidad va de 0 a 50 kilómetros. Luego tenemos otros llamados sismos intermedios, cuya profundidad de origen va de 50 a 250 kilómetros. Y por último, tenemos los llamados sismos profundos, de foco profundo, ¿verdad? Que es igual o que son los que quedan en un orden de profundidades de entre 250 a 750 kilómetros. Todo esto me interesa que sí lo tengan en sus cuadernos, como lo vayan llevando. ¿Por qué? Pues porque en la solución del ejercicio práctico no solamente me interesa saber que sí hacen bien los cálculos, sino que además clasifican al sismo. Porque el problema quedaría incompleto, ¿no? Si se les pide evaluar la profundidad del foco de este sismo, ¿no? Con base en estos datos. Y clasificarlo. Entonces hay quienes omiten clasificar al sismo. O sea, sí evalúan bien y sí desarrollan bien los cálculos, pero se quedan sin clasificar al sismo. Y también es importante que lo clasifiquemos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo un ejemplo que bien podría ser motivo de un ejercicio por lo pronto aquí para tarea, pero que bien también puede ser una pregunta de examen, ¿no? Bueno, ¿qué necesitamos? Pues la estación sismológica M, aquí yo la pensé ubicar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y con una magnitud del sismo 6, ¿sale? Luego tengo la estación sismológica N, que es la otra arista del triángulo, a la distancia epicentral de 200 kilómetros, ¿sí? En Ciudad de Guadalajara, donde ya la magnitud menguó, ¿verdad? Porque ya transcurrió desde donde se originó, que es Lázaro Cárdenas, Michoacán, en su viaje hacia Guadalajara, ya la energía ya se atenuó, bajó su magnitud y llegó a escala 4 de magnitud. Y por último, la distancia epicentral entre las dos estaciones es de 200 kilómetros.
Entonces, con eso, con esos datos, pues ya podemos hacer las siguientes consideraciones. Acuérdense que necesitamos el cociente de n entre m, ¿sí? Para obtener k. Entonces, ese cociente de 4 grados entre los 6 grados, 4 entre 6 me da 0.666, ¿vale? Que es igual al valor de k. A este yo le saco la raíz cuadrada y me da igual a 0.816. Conviene que si tienen una calculadorcita, pues vayan siguiendo el cálculo por si hubiera alguna omisión o algún error, me lo hacen saber. Luego viene la determinación del ángulo teta, ¿sí? Que aquí era igual, de acuerdo a lo que hizo el análisis sísmico Oldham, pues que era igual al arco seno o seno inverso de la raíz cuadrada de k. Entonces, si ustedes multiplican ese valorcito de la raíz cuadrada de k de 0.816 por el seno inverso o arco seno, en su calculadora verán que es igual a 54.7, redondeado la cifra, ¿no? Y que entonces la tangente del ángulo teta, pues va a ser igual, ¿sí? A la expresión esta del arco seno, el seno inverso de la raíz cuadrada, ¿sí? Por la raíz cuadrada de k, ¿vale? Al obtener este valor ya estamos en condiciones entonces de tener el ángulo teta, ¿sí? Entonces, si ya tenemos el ángulo teta que es de 54.7, sáquenle la tangente a ese ángulo de 54.7 y es equivalente a 1.412, ¿sí? Ya en la parte derecha tengo sustituyendo los valores en la expresión de Oldham. Habíamos visto que h es igual a la distancia epicentral d por la tangente de teta que acabamos de obtener, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos queda por último? 282.82 kilómetros, ¿vale? Y entonces, por último, ¿qué nos falta? Porque hasta ahí, hasta h igual a 282.82 kilómetros, todos dirían, pues ya está resuelto el problema, ¿no? No, acuérdense que hay que clasificar el sismo, de acuerdo a la tablita esa anterior, que pues había que clasificar con base en qué rango de profundidad está. Entonces vemos que como está en 282.82, correspondería a un sismo profundo, ¿verdad? Y con eso entonces ya terminamos el cálculo que nos pidieron. Esto, como les comento, tengo yo videos caseros que desde luego hice con la finalidad de que aquella cosa que no quedara muy clara, pues en el video, pasándolo y repasándolo, pues realmente nos quedaría ya bien la instrucción, ¿no? Y podríamos resolver cualquier problema que nos pongan. Así que entonces, pues yo les sugiero que si no quedó muy claro esta idea aquí, teóricamente, con esta pequeña presentación, pues se metan al canal de YouTube y vean el video correspondiente al método de Oldham, ¿sí? Y bueno, con esto pues ya era lo que yo quería compartir desde el punto de vista práctico, porque hasta el momento solamente habíamos visto pura teoría, como era la definición de geología y su importancia en la ingeniería civil, como era la tectónica de placas, las capas de la tierra, etcétera, vulcanismo y sismicidad. Pero entonces, como parte complementaria, pues habría que llevar a cabo la parte práctica, ¿no? Entonces, yo en este momento les cedo la palabra a ustedes para que pues se enriquezca
la clase, ¿no? Algo que no hayan entendido, eh, alguna situación, algún comentario, alguna opinión, y pues adelante, ¿no? Con gusto la atendemos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? La tarea va a estar disponible en un momento más en la plataforma. Es decir, ahorita son las 5:15. Terminamos tendríamos que terminar como a las 5:30, pero si no, bueno, a partir de las 6 de la tarde ya va a estar disponible estas tareas complementarias al tema de sismicidad, para que no solamente nos vuelvamos teóricos, ¿no? Sino que también estemos habilitados a resolver pues algunos problemas y que también posiblemente alguno de esos fuera motivo de una pregunta de examen, ¿no? Entonces, me gustaría conocer de ustedes sus comentarios, alguna pregunta, en fin, les dejo la palabra. Por ejemplo, Adelante. allí tenía la clasificación por la profundidad. Mientras más profundo es más peligroso, o mientras menos profundidad tenga es más peligroso. Fíjate que es una buena pregunta. Desde luego yo no soy sismólogo, pero lo que sí sé es que los eventos sísmicos que ocurren a profundidad, pensáramos desde el punto de vista de la atenuación de la energía, que posiblemente no fueran los más peligrosos. Lamentablemente hemos oído que los macrosismos pues sí han ocurrido en un rango de profundidad de foco, pues más allá de los normales e intermedios. Así que pues ahí la última palabra la tienen el área de sismología. Yo desde luego pues me inclinaría a pensar que sí, que los intermedios o de foco profundo son los más peligrosos, porque es donde se reúne mayor cantidad de energía. Pero bueno, salvo que alguien me indique lo contrario, ¿no? ¿Alguien más que intentaba hablar al mismo tiempo que Carlos Alberto? Que desee preguntar algo. Dudas, porque en su momento ahorita no hay nada, ¿no? Pero ya a la hora de hacer el cálculo, ya vamos a empezar con alguna inquietud. Pero bueno, Oiga, profe, yo tengo una adelante, duda. adelante. En el método del cálculo de la distancia epicentral, ¿ese Ajá. delta t va a ser dato siempre? O sea, ¿siempre nos los van a tener que dar? Pues sí, de hecho, se podría pensar que en su momento pues, podríamos omitirlo y que ustedes lo calculen, ¿no? Pues podría ser como para complicar un poco más la situación. Pero por lo menos para fines didácticos, pues si les damos todos los datos, ya están del otro lado, ¿no? Y es más fácil la solución. Así que, pues normalmente, mira, ya viéndolo desde el punto de vista práctico en la sismología, pues siempre vas a tener las dos velocidades, las de las ondas sísmicas P y S. Y además el tiempo de retraso, porque realmente ese se conoce a través de las estaciones sismológicas. O sea, con qué retraso llegaron entre una y otra. Así que no te preocupes, no pienso complicarles la vida más allá de lo normal. Sí que estén preparados a que conozcan este método, a que si no lo entendieron aquí ahorita en esta clase rápida, pues se remitan al video, lo vean, ¿verdad? Y también pues me apoyen un poco en la parte de los likes, pues para seguir llevando a cabo pues más cosas, ¿no? Subir más cosas al canal y pues no sé, es una forma de compensar un poquito el esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo a su criterio, ¿no? ¿Alguien más que guste compartirnos algo, que quiera preguntar?
Profe, yo tengo una duda Adelante. con la tarea. A ver. Entonces, solo, bueno, veríamos el video y ahí vienen los ejercicios y luego los subimos a la plataforma, ¿no? Pues ¿O mira, cómo? en sí el que mires el video es como un repaso de esta clase de una forma tal vez rápida, pero que si te quedaste, si te atoraste en algún proceso, digas, ah, no le entendía esto, pero ahorita ya le entendí. Entonces, es un recordatorio más que todo, o para aquellos que sin duda a lo mejor se quedaron ahí con el dictado y dijeron, chin, aquí se cortó y ya no entendí muy bien este paso. El video pues te sirve para eso, ¿no? Ahí desde luego pues nada más meto un ejemplo, uno de infinitos casos que puede haber, ¿no? Entonces con ese pues espero que quedara un poquito más entendible. Pero bueno, entonces va a No, subir no, no, en la los ejercicios plataforma, aparte. sí, no, claro, en la plataforma, como lo hemos hecho hasta ahorita, yo genero un material y genero una tarea con su instructivo, ¿sí? Y entonces en ese documento que yo comparto, pues tanto a la hora de analizarlo como a la hora de resolverlo, pues doy las indicaciones, doy los datos, ¿vale? No necesariamente tiene que ser el mismo que traté aquí en esta clase rápida de presentación o el que está en el video. O sea, pues, solamente son casos que se me ocurrieron, ¿no? En el momento. Pero desde luego en un examen o en una tarea, pues puedo cambiar los datos. ¿Vale? Sí, gracias, profe. ¿Alguien más, jóvenes, que guste preguntar algo? Profe, es una pregunta más Ujú. que nada como curiosa. A ver, adelante. Pero ¿el movimiento que se produce en el foco afecta en algo al núcleo o no? No, al núcleo terrestre no, porque el núcleo está tan profundo, algo así como a 6.374 kilómetros, que no le hace para absolutamente nada, ¿no? Le hace lo que el viento a Juárez porque está tan profundo el núcleo y pues tan lejos de un epicentro que no le hace absolutamente nada. Ujú. Vale. Muy bien, ¿alguien más que tenga otra curiosidad, otra pregunta? Profe, esta es una Adelante, pregunta sobre la tarea. dime. Los ejercicios que vamos a hacer, ¿los hacemos a mano o a computadora? Mira, por ejemplo, tratándose de esto que es un ejercicio que involucra poner expresiones y hacer cálculo, no importa si es a mano. Los que sí me interesaría que vayan a computadora son aquellos textos que tengan que realizar como resolver cuestionarios o dar un resumen de un tema. Eso sí me interesa que pues lleven el protocolo de la calidad y todo, ¿no? Pero para fines de cálculo, no importa, ¿eh? Si es una foto. Ujú. Ok, muchas gracias. Miren, a mí normalmente no me gusta exhibir a nadie, pero desde luego, y espero que no te lo tomes a mal, mi querido Luis Eduardo Pineda, voy a exhibir el caso de tu trabajo, pero es ilustrativo, no es que te haga yo sentir mal a ti, no quiero incomodar a nadie, desde luego no es el objetivo, ¿no? Pero es ilustrativo para todos. Miren, resulta que Luis Eduardo en su tarea, pues él generó una investigación propia, lo cual está bien, digo, está bien como un primer intento de entrarle a las tareas. Entonces, ¿se acuerdan que yo por tarea comparto un material en PDF y de él se tendrían que servir para resolver el cuestionario o la tarea en sí? Pero el caso de él fue, fue ilustrativo porque la parte que no me gustó es que él dice que él se sirvió de otras páginas y de otras fuentes para resolver la tarea. Entonces, desde luego que la información que él generó no fue la correcta. Además de que las páginas que a lo mejor él visitó, pues no tienen el filtro que el profesor le tiene que dar a cada información. Desde luego, hubo ciertos errores en la tarea, se los comenté.
Y le hice el hincapié y se los hago a todos. Si yo comparto un material en PDF o un video o lo que sea, pues es de esa información y no de otra de la que ustedes se deben de servir para solucionar su tarea, ¿de acuerdo? Y eso es nada más sin el fin de molestar a nadie o de hacer sentir mal a nadie, desde luego. Pero me resultó ilustrativo, ¿no? Para dar a conocer lo que es una buena práctica y lo que sería una mala práctica. La buena práctica fue que él investigó más. Está muy bien. Pero en ese contexto, pues él se desvió un poco del tema. Realmente no era la información que venía estrictamente hablando del PDF que compartí. Y entonces me generó otra clase de respuestas que no, pues por más que yo trataba de ver de dónde era, bueno, hasta llegué a sugerir que a lo mejor ni siquiera era el material que había que utilizar. Por ejemplo, si para resolver la tectónica de placas ustedes no supieron cuál PDF compartió el profesor y en vez de preguntar se fueron a investigar el que dice, no sé, gradiente geotérmico, pues no les va a ayudar de nada, ¿no? Para resolver su cuestionario. Entonces, normalmente comparto un PDF complementario a la tarea. Si hablo de capas de la Tierra, pues la tarea también es de capas de la Tierra. Si hablo de gradiente, el video o los materiales del mismo nombre, o sea, para que no tengan confusión, ¿vale? Siempre lo vamos a hacer así, pero en caso de existir alguna confusión, siempre es bueno preguntar. Bueno, jóvenes, ¿qué más se les ocurre preguntar? Es Por más, ejemplo, sí, adelante. otra pregunta que es como curiosa, que Sí, me surgió ahorita, más o menos con la misma idea de mi compañera, ajá. que entonces, ¿cómo es que un sismo logra desviar el eje terrestre? O sea, que es que, bueno, yo había escuchado que creo que un sismo en Chile desvió un poco, pero no sé si sea cierto. No, fíjate que ahí es como fake news. Las fake news andan en todos lados. Lo que sí es cierto es que se podría, no desviar el eje, sino más que todo, puede cambiar de posición un poco la geografía. O sea, eso sí se ha detectado, ¿no? Cómo puede haber una ligera variación en, en los GPS. O sea, a lo mejor en la superficie sí hay una expresión superficial, pero a profundidad no creo que haga nada, ¿eh? O sea, el sismo se celebra en los primeros 700 kilómetros máximo. Imagínense que esa proporción contra 6,376 kilómetros. Yo creo que es descomunal siquiera comparar ambas profundidades. O sea, es como decir la cáscara de huevo contra la yema que está ahí al centro. En esa proporción de escalas andamos, o sea, el núcleo de la Tierra es como la yemita, ¿no? Y la cáscara de huevo es todo lo que ocurre a nivel superficial, sismos, volcanes, todo. Entonces, desde mi punto de vista hay que analizar bien de dónde es la fuente. Y las fuentes autorizadas, se las digo de una vez, la página del Servicio Sismológico Nacional, la página del Servicio Geológico Mexicano, la página de Comisión Federal de Electricidad, la página del Servicio Meteorológico Nacional, o sea, son páginas oficiales, porque lo demás, créanme que es puro cotorreo en las redes y pura desinformación, o sea, chequen bien siempre el filtro, por eso les digo, el profesor tiene el filtro de qué les comparte, porque no es compartirles solo por compartir información, o como el caso de su compañero Luis Eduardo Pineda, ¿no? Que se puso a desarrollar toda una investigación en la red, pero pues él no tiene el filtro de qué es cierto y qué no, qué información es buena y qué información es nefasta o ya es obsoleta o ya no sirve, ¿no? Entonces no pierdan su tiempo en esas aventuras, ¿no? Lo que yo les comparto, ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no?
para que no se entretengan, porque además a lo mejor es un desgaste de energía, ¿no? Lo que sí, ahí sí les voy a insistir, la ilustración de sus trabajos, ahí sí pueden checar ilustraciones de otras fuentes. Claro que la ilustración venga ad hoc con su trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué más por ahí queda pendiente? Bueno, desde mi parte sería lo que les quise compartir en esta sesión práctica y que, bueno, está disponible ahí los videos caseros de corta duración, son de 5 a 7 minutos. Entonces, no creo que les cause algún daño, al contrario, creo que les puede favorecer si es que no entendieron bien pues, las presentaciones muy rápidas que tengo que hacer aquí. Entonces, por favor, desarrollen sus trabajos con la calidad y que entreguen en tiempo y forma. Ya no voy a estar recibiendo trabajos por ningún motivo fuera de la fecha límite, del horario límite. O sea, por eso hay una plataforma, ¿no? Que nos dice, tienes una tarea para entregar a tal hora, tal día, ¿no? Entonces, porfa, ahí les suplico que pues, seamos disciplinados, hagamos nuestro trabajo con la mayor calidad posible y en tiempo y forma, ¿vale? Pues si no hubiera otro requerimiento, alguna otra duda, estaría pensando la próxima reunión para el miércoles próximo a la misma hora. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Bien. Bueno, pues cuídense mucho, un abrazo a la distancia y nos miramos el Igualmente, próximo muy bien. miércoles. Gracias. No se les Gracias, olvide profe. sus tareas, por favor. Sí. Gracias.